Los créditos iniciales recorren un fondo que presenta los paisajes de Sudáfrica, una nación que ha abrazado el renacimiento transformador y la esencia de la reconciliación, como ninguna otra. El personaje principal de nuestra narrativa, Nelson Mandela, jugó un papel decisivo en la configuración del curso de esta transición. Su vida, una sinfonía de lucha y tribulación, narra la historia de un hombre que revolucionó la historia de su nación y, de hecho, del mundo. Nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, Sudáfrica, actual provincia de Cabo Oriental, y en el seno del clan Madiba de la etnia Xhosa. Sus padres fueron Nkosi Mfakanyiswa Gadla Mandela y Nonkafi Nosekeni. Se casó 3 veces, Graça Machel, M. 1998-2013, Winnie Mandela, M. 1958-1996, Evelyn Mays, M. 1944-1958, de los cuales tuvo 6 hijos: Madilba Thembelique Mandela, 19.451.1969, Masawike Mandela, 19.471.1948, Makato Mandela, 19.502.005, Masawike Mandela, 1954, Senani Mandela, 1959, Sinsiswa Mandela, 19.602.020. Fue bautizado en la iglesia metodista y educado en escuelas wesleyanas, Clarkebury, Ealtown y Font Hare. Tuvo una infancia feliz escuchando historias de su pueblo, cuando éste era libre, antes de la llegada de los blancos. A los 5 años pastoreaba ovejas y becerros. Huérfano desde los 9 años, Dalibunga Mandela, Rolilala era el alias familiar, lo que sería una especie de apellido para el resto de las culturas. Fue criado por su padrino y regente de la tribu Tembu, por lo que recibió la educación de un vástago de la realeza Xhosa. Su maestra de primaria fue una misionera británica de una misión metodista, que lo bautizó con el nombre anglófono de Nelson, el cual adquirió validez a efectos legales, y siendo sudafricano adoptó el nombre de Nelson Mandela. Cursó los estudios de secundaria y bachillerato. Al concluir la educación primaria en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Fort Hare para obtener su título de bachiller en artes, donde entró en contacto con la política y conoció a Oliver Tambo. Ambos tomaron parte en una huelga estudiantil en 1940 que supuso su expulsión del centro. Después conoció a Walter Sisulu, quien le proporcionó un trabajo en un despacho jurídico, y finalmente ingresó en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, donde se graduó, en 1942, como abogado. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fundaron la rama juvenil del Congreso Nacional Africano, GNA. Se convirtió en el secretario nacional de esta organización en 1948, y aunque en principio se oponía a colaborar con otros grupos raciales, cambió de opinión en 1952 durante el transcurso de la denominada Campaña del Desafío. Por ello propugnó la acción conjunta contra la política gubernamental del apartheid. En esta época, era ya presidente nacional de la rama juvenil del ANC y, con Tambo, había fundado el primer despacho de abogados dirigido por negros en Su. En diciembre de 1952, fue detenido en virtud de la Suppression of Communism Act, ley de represión del comunismo. Aunque su condena de 9 meses quedó en suspenso, se le prohibió acudir a mítines o abandonar el distrito de Johannesburgo. Esta prohibición se renovaría repetidamente durante los siguientes 9 años. A pesar de esta inhabilitación, continuó trabajando con los líderes del GNA. En diciembre de 1956 fue arrestado, y junto con otras 156 personas, juzgado por traición. El juicio se prolongó hasta 1961, y concluyó con la absolución de todos los cargos. Tras la matanza de Sharpeville, en la que 69 ciudadanos negros murieron asesinados por las fuerzas de seguridad surafricanas durante una manifestación en contra del apartheid, fueron prohibidos el GNA y el Congreso Panafricano, PAC. En marzo de 1961, con el fin de evitar su detención y una nueva inhabilitación, Mandela pasó a la clandestinidad y, junto a Sisulu, recorrió en secreto el país para organizar una huelga de 3 días. A pesar de que se había comprometido inicialmente con la protesta no violenta, cambió de postura a principios de los años 60, y comenzó a abogar por una campaña de sabotaje contra el gobierno. En junio de 1961, los dirigentes del GNA decidieron iniciar la lucha armada y crearon el Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, también conocida como MK, brazo armado del GNA, con Mandela como máximo dirigente. En enero de 1962, abandonó Sudáfrica y acudió a la Conferencia Panafricana de Addis Abeba, Etiopía. Más tarde viajó a Argelia, donde recibió entrenamiento para la lucha guerrillera, y por último a Londres, ciudad en la que se reunió con los líderes de la oposición en el exilio. Regresó a su país en julio de ese año, y fue detenido el 5 de agosto acusado de rebelión y abandono ilegal del país, por lo que fue condenado a 5 años de prisión. Mientras se encontraba en la cárcel, la policía registró el cuartel general del GNA en Rivonia. La mayor parte de los miembros dirigentes de esta organización fueron arrestados. Además se confiscaron diversos documentos, entre los que estaba el diario escrito por Mandela durante su viaje por el extranjero. Él y otros activistas fueron juzgados, en lo que se conoce como el juicio de la traición de Rivonia.
Duró desde octubre de 1963 hasta junio de 1964, y llevó a cabo su propia defensa y la de los otros acusados. Fue condenado a cadena perpetua. Durante más de 25 años fue el preso político más famoso del mundo. Pasó 18 años en la prisión de Robben Island, antes de ser trasladado a la de Poizmore, Ciudad del Cabo, en 1982, fecha en la que se inició una campaña internacional en favor de su liberación. Durante los años que permaneció en la prisión de Robben Island, fue obligado a realizar trabajos forzados en las minas de cal de la isla. No les permitían usar gafas oscuras, y los reflejos del sol sobre la cal dañaron sus ojos para siempre. Estando en la cárcel murió su madre y uno de sus hijos, pero se le negó el permiso para asistir a sus funerales. En 1985 rechazó la oferta del presidente Peter Billen Botha de libertad condicional sobre la premisa de que el presidente no estaba dispuesto a modificar su posición sobre el régimen del apartheid. El gobierno del presidente Frederick Willem de Klerk liberó a Mandela en febrero de 1990, después de legalizar el GNA y otros partidos políticos. Mandela asumió el liderazgo del GNA, y dirigió las negociaciones con el gobierno entre los difíciles años de 1990 y 1994, cuando en muchas ocasiones parecía que las negociaciones se iban a romper y que estallaría la violencia. En 1991, el régimen sudafricano abrogó la última de las leyes que constituían la base legal del apartheid. Mandela y de Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. Además del Premio Nobel de la Paz 1993, recibió más de 250 premios, incluyendo títulos de más de 50 universidades de todo el mundo. Fue la última persona en recibir el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. En mayo de 1994, tras las primeras elecciones generales en las que todos los grupos raciales, incluidos los negros, tenían derecho al voto, Mandela se convirtió en el primer presidente de raza negra de la República de Sudáfrica. Al asumir su cargo de presidente renunció a una tercera parte del salario, y creó el Fondo Nelson Mandela para la Infancia. Tras la aprobación parlamentaria, en mayo de 1996, de la nueva constitución sudafricana, el propio Mandela la firmó en diciembre de ese año ante miles de personas, en Johannesburgo, poniendo así fin al periodo de transición democrática iniciado con su salida de la cárcel en 1990, y significando también la desaparición del gobierno de coalición formado por el GNA, y el Partido Nacional de Frederick Willem de Klerk. Mandela se convirtió definitivamente, en 1997, en un líder indiscutible de las relaciones internacionales africanas, mediando en varios conflictos, como en el de Zaire, actual República Democrática del Congo, que en la primera mitad de ese año acabó por suponer el fin del régimen de Mobutu Sese Seko. El 20 de junio de 1999, entregó el poder a su sucesor, Thabo Mbeki, y se retiró de la política, al menos formalmente. Desde que abandonó el cargo asumió diversas responsabilidades de liderazgo en diversas esferas, entre ellas las negociaciones relativas al conflicto de la región de los Grandes Lagos. En 2009, las Naciones Unidas declararon que el Día Internacional Nelson Mandela se celebra el 18 de julio de cada año, su cumpleaños, con el objetivo de honrar su legado y promover el servicio comunitario. Su última aparición pública se produjo en 2010 durante el Mundial de Fútbol que se celebró en su país. Nelson Mandela falleció en compañía de su familia en su casa de Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica, alrededor de las 20:50 hora local del 5 de diciembre de 2013, a los 95 años. El que fuera presidente sudafricano y líder en la lucha contra el apartheid arrastraba desde años atrás un delicado estado de salud. Fue hospitalizado el 8 de junio de este mismo año en Pretoria, debido a una neumonía, que le mantenía alejado de los actos oficiales. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Mandela tuvo una personalidad extraordinaria ya que fue generoso y humilde. Además de respetuoso y amable con todos los que le rodeaban. Sus cualidades no se distinguían entre orientaciones políticas, color de piel o posición social. Nelson Mandela fue un líder político y activista que luchó contra el apartheid en Sudáfrica, un símbolo de la lucha contra la discriminación racial y la justicia social y uno de los personajes más inspiradores y destacados del siglo XX. Empleó el deporte como vía unificadora entre los jóvenes sudafricanos. Con el apartheid no se promocionó el fútbol entre la población negra, que incluso, en algunos lugares, tenía prohibido asistir a los partidos. Mandela es un ejemplo inspirador para los jóvenes en el mundo. Es un revolucionario, uno de los llamados inadaptados, un atrevido que levantó la voz para defender la libertad de los hombres y las mujeres de su país. Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela.